Ya. Entonces, les decía, vamos a transmitir el día de hoy para el canal de YouTube Pronósticos Florales y vamos a hablar de lo que es el simbolismo. No podemos empezar a conocer lo que es la astrología sin entender lo que hace nuestra mente cuando tenemos un lenguaje simbólico. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el lenguaje simbólico para entender qué es lo que está pasando en el cerebro. Nunca tan bien representado nuestro cerebro como el gran astro que nos da vida, que es el sol. Empezamos con el lenguaje simbólico. Aquí les estoy poniendo el lenguaje precisamente simbólico de los signos, ¿no? Aries, que está representado por los cuernos de un carnero, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, y ya nuestra mente está pensando, Virgo, el listo, el inteligente, libre, el amor, Escorpio, el chamán, Sagitario, el viajero, Capricornio, el maestro. Fíjense, es un trabajo que nuestra mente está haciendo, ¿no? No es necesario que yo digo Acuario, o sea, yo veo el símbolo de Piscis, de cualquier elemento de cualquier signo del zodiaco que vea, y mi mente ya está procesando. Esto es lo que vamos a aprender hoy con el lenguaje simbólico. Es un tema muy interesante. Hay mucha gente que ha escrito de esto, del lenguaje simbólico, y vamos a entender a grosso modo lo que es el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es un tipo de lenguaje que se basa en la interpretación de símbolos a fin de poder comprender un mensaje tras su interpretación. Para que el lenguaje simbólico se lleve a cabo, es preciso que en primera instancia el sujeto cognoscente, es decir, aquel que intenta comprender o conocer algo, en este caso nosotros, tengamos un conocimiento de lo que los símbolos representan. Las láminas las voy a ir pasando, no voy a repetir todo porque lo van a tener todo muy, muy claro en internet, en YouTube. El lenguaje simbólico, entonces, ¿qué pasa con el lenguaje simbólico? Yo necesito saber que, por ejemplo, si estoy hablando de la palabra casa, tengo que conocer cómo el sonido que hacen los fonemas S, C, A, S, A. Es preciso también, además, que conozcamos lo que es una casa o lo que representa una casa para nosotros, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de nuestros países, pues una casa va a ser un espacio que tenga un patio, recámaras, baños. El concepto casa, a lo mejor para la persona de Alaska, pues va a ser muy diferente y también para, por ejemplo, la persona que viva en Francia, ¿no? Los conceptos van a ser diferentes y los vamos a entender también de diferente forma. Eso es lo que va a enriquecer también nuestra interpretación astrológica, que cuando alguien te pregunta, Marte en Capricornio en casa 3, y cada uno de nosotros podemos dar una opinión diferente, porque esa es la conceptualización que estamos haciendo nosotros de lo que representa el símbolo, la casa, etcétera. Esto es muy rico, ¿no? Y muy enriquecedor cuando estás en una clase y todos están opinando con mucha verdad de lo que representa el símbolo. Y esto es el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico, otra vez les digo, hace referencia a algo, va a representar algo que no se encuentra presente. Esto es a nivel mental, a nivel de la imaginación, pero nosotros, alguien nos dice, imagínate un beso y nosotros vemos a Richard Gere, porque en mi caso me encanta, y otra persona va a ver a Nicole Kidman, y cada quien vamos a tener una representación simbólica de algo. Y esto es básicamente lo que vamos a hacer con la astrología. Las imágenes de los carteles que comprenden un lenguaje simbólico abstracto, por ejemplo, cuando hablamos de los símbolos que hay en un baño para hombre y para mujer, pues tenemos una infinidad de representaciones, desde el charrito, la charrita, el símbolo de hombre, de mujer, y cada baño va a tener su propia lenguaje simbólico en función de lo que para la persona sea importante. Tenemos una
cantidad increíble de lenguaje simbólico. Yo cuando estaba haciendo estas láminas, bueno, me di gusto, muchachos, porque fíjense, tenemos como lenguaje simbólico la cruz para los cristianos, la esvástica para los budistas, el sistema Braille, que es en sí, los puntitos, cuántos puntitos, de cómo están, la disposición de ellos es un lenguaje también simbólico. La estrella de David para los judíos, el símbolo que indica el lugar reservado para personas discapacitadas, también muy importante de respetar. La estrella y la media luna como símbolo del Islam, el símbolo del pez para los cristianos cuando fueron perseguidos, los amuletos y los talismanes como símbolos de la buena fortuna, los signos del zodiaco, todos los alfabetos de todas las culturas son lenguaje simbólico. Las banderas como representación de determinado país, pero pues no nada más es la representación del país, sino es lo que te da una identidad, los colores que representan, que sí, el rojo, la pasión que puedes tener tú para entregarte a tu patria. Bueno, en las banderas hay mucho lenguaje simbólico. Los sellos solares de los mayas, aquí lo pongo porque es algo que bueno, algún día sería interesante estudiar más a fondo pues nuestras propias raíces, ¿no? La cábala, el horóscopo chino, el libro de I Ching, la paloma como símbolo de libertad, el corazón como expresión de un sentimiento de amor, la bombilla eléctrica como símbolo de una idea, ¿no? Cuando se me prendió el foco y te ponen una bombilla. Una calavera con dos huesos en forma de cruz como símbolo de la muerte, el emoticón sonriendo, que es muy importante para todos, para mostrar alegría. Vamos a entender ahora lo que es el proceso del lenguaje. Y el proceso del lenguaje, neurológicamente hablando, se dice que el proceso del lenguaje se refiere a la manera en que los seres vivos vamos a utilizar los símbolos para comunicar nuestras ideas, nuestros sentimientos y cómo es que dicha comunicación es procesada y entendida por el cerebro. La mayoría de las teorías consideran que este proceso es llevado a cabo completamente por el cerebro. El lenguaje es considerado como una de las habilidades más características de los seres humanos, posiblemente el más importante. Sin embargo, aún se sabe muy poco acerca de ella, por lo que representa una gran oportunidad de materia de investigación. Los estudios más recientes han demostrado que la mayoría de las funciones de procesamiento del lenguaje son llevadas a cabo en la corteza cerebral. La función esencial de las áreas corticales dedicadas al lenguaje es la representación de los símbolos. A pesar de que existen diferentes formas de lenguaje, todas ellas se basan en la representación de símbolos, nuevamente. Las diferencias funcionales entre los hemisferios, derecho e izquierdo, son mínimas y solo en algunas pocas áreas han podido encontrarse diferencias en cuanto al funcionamiento y estas no son relativas a todas las personas. La parte de la diferencia de las competencias entre los dos hemisferios cerebrales parece ser exclusiva del ser humano, por lo que somos privilegiados. Aquí encontramos una representación muy colorida del lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el occipital, el cerebelo, el tallo y la parte olfactiva, o sea, donde se llevan a cabo esas funciones a nivel cerebral. Las dos mitades del cerebro son complementarias. En la mayoría de los adultos, los centros del habla están situados en un lado izquierdo. No obstante, alrededor de un 15% de los zurdos y un 2% de los que usan preferentemente la mano derecha tienen centros del habla en ambas partes del cerebro. No sé, esto es particular. Algunos zurdos desarrollan el habla en el hemisferio izquierdo únicamente, pero menos de la mitad la tienen en la parte derecha. Aun cuando en el lado derecho, por ejemplo, fíjense que yo soy zurda y hablando de esto, cuando era chiquita en alguna fiesta me caí, hablando justamente del lenguaje. Y entonces, pues el doctor estaba muy asombrado, el neurólogo, porque yo decía las cosas mal. Haz de cuenta, quería decir fiesta y decía fruta o algo similar, ¿no? Entonces el doctor decía, pero ¿por qué? Esto solo puede ocurrir si es zurda.
Y ya le dice mi papá, pues sí, sí es zurda. Entonces, esto da por hecho que efectivamente, pues hay un trastorno dependiendo de la lateralidad que tenga la persona, ¿no? Si somos diestros, nuestro cerebro va a controlar la parte izquierda, y si somos derechos, la parte perdón, si somos zurdos, la parte derecha. Esto, bueno, pues así es. Entonces, aquí hay algo muy interesante que ustedes lo deben de saber, porque cuando empiecen sobre todo a dar clases, y si tienen gente diestra o gente zurda, pues van a tener esta situación de lo que se llama la secuencia lineal. Se dice que las personas diestras tienen que iniciar una tarea y terminarla para empezar la otra. Y con los zurdos no ocurre eso, porque tienen la capacidad de verlo todo, y no tiene tu cerebro que terminar algo para empezar otra cosa. Y así es, ¿no? Entonces esto hablamos de un proceso de simultaneidad visual, en el que las personas zurdas podemos, esto para quienes den clase o sean maestros de niños, es muy importante, porque podrías parecer que no entiendes nada o que saltas de una idea a otra. No, es que nuestro cerebro tiene esa capacidad de verlo, entenderlo y procesarlo. Y a mí me pasa mucho en la clase de precisamente de astrología con Tito, que al principio él se desesperaba, ¿no? Y me decía, Kitty, ¿por qué lo ves? Pues no estamos en eso. Y pues yo ya lo había visto. Ya después entendí, justamente, por eso les decía que es lo bonito de enseñar, porque justamente cuando yo empecé a hacer esto dije, claro, pues sí, yo tengo esa capacidad de ver que si Marte y Júpiter y Saturno y Urano, y ya los vi cuando las personas diestras a lo mejor están en Marte. Entonces, eso se los comparto para que ustedes tengan esta consideración para sus alumnos. El lóbulo frontal derecho y el lóbulo temporal derecho parecen los encargados de ejercer las actividades especializadas no verbales del hemisferio derecho. Es decir, es el que va a manejar todo este tema de la simbología. Es un hemisferio integrador dentro de las facultades visoespeciales, no verbales, especializándose en las sensaciones, los sentimientos, el sentido del humor, qué padre, ¿no? El sentido religioso, lo poético, la música y las artes. Y es precisamente aquí en donde nosotros, toda la parte de la astrología va a llevarse a cabo. Por eso es muy importante cuando ustedes están haciendo astrología, aprendiendo símbolos, todo lo que hacemos con la astrología, tengan en cuenta que están activando una parte del cerebro, como cuando aprendemos otro idioma, que normalmente no se trabaja. Entonces, el lenguaje que usamos en la astrología es un conjunto de símbolos y arquetipos que se traducirán a un patrón de conducta humana. Porque cuando nosotros hablamos de la Venus, tú no hablas de Venus como el personaje arquetípico o el que estuvo en el Olimpo, ¿no? Tú sabes que, Venus, va a llegar Venus a tu casa 5, pues te va a aparecer o una hija o un amor. Entonces, esto es muy interesante. El lenguaje astrológico también va a trascender las fronteras lingüísticas e individuales, porque nosotros lo vemos y calladitas tú ya estás imaginando aquí en tu casa, fíjate que esta persona tiene el Sol con Mercurio y Marte, entonces en su casa 11, lo que hace que la persona va a tener amigos platicadores, amigos chicos, amigos deportistas, y todo le va a llegar en formato premio, fíjate. Yo lo puedo ver sin decirlo, ya sé lo que puede, en qué modo se va a escenificar estos planetas. Entonces eso, no se imaginan el trabajo a nivel cerebral que estamos haciendo, va a ser muy rico. La astrología se aplica frecuentemente a resolver en el terreno humano, va a mantener un lenguaje numérico y geométrico también, porque cuando estamos a cuántos grados del sol está, y en qué posición está, y cuánto tiempo falta en llegar, y qué aspectos hace, pues que se hace un trígono, ya estamos haciendo ahí figuras geométricas. Entonces, esto es importante porque, sobre todo para entender la riqueza del conocimiento que estamos adquiriendo y todo el beneficio que vamos a tener a nivel cerebral. Las personas que hacen terapias
pues con tener la carta de sus pacientes van a tener muchísima información. Va a ser muy rica la interpretación. Conocerán desde verlo así, por ejemplo, quienes hacemos flores de Bach, pues nos vamos a fijar siempre en el alma y en la luna que representa el alma, que lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, aquí ya voy a entender que esta luna, pues ahí tiene una madera de escritora, pero pues ahí va a tener sus cosas con los novios, esta persona que a lo mejor la hieren porque, ¿me entienden? No es la clase de interpretación que toca, pero esto es para demostrarles la riqueza astrológica que vamos a tener cuando estemos interpretando a través de un simbolito, porque fíjate, aquí que es una media luna, un medio círculo. Aquí que es, pues es un tridente que nos podemos estar imaginando, un tenedor, nos podemos, ¿me entienden? Pero lo más importante es que vamos a entender todo lo que esto va a pasar, va a tener, cómo se va a manifestar en la vida de la persona o de la empresa o del el tema que estemos analizando. Por lo general será para nosotros muy común hablar de dioses, ya lo vimos en los arquetipos, las figuras geométricas, los números y todo, esto entendiéndose de una manera diferente, porque nosotros no vamos a ver que el triángulo per se, no, vamos a ver que ahí se van a activar 3 puntos en los vértices en donde si estamos hablando de un trígono, en donde la persona va a tener cosas favorables. Entonces, esto es una manera, la parte numérica o la parte de las figuras, no lo vamos a entender desde el punto de vista de la geometría, sino vamos a entender cómo esa geometría que estamos viendo, visualizando en una carta, va a repercutir en una persona. Usaremos también los nombres de los dioses en un sentido meramente simbólico. Esto no va a ser ni religioso ni místico. Aquí no es el objetivo. Siendo los dioses de la antigüedad como campos mórficos de memoria que actúan como patrones de conducta inmersos en el inconsciente colectivo de la humanidad, que nos va a influir de una manera en que nosotros vamos a ir reconociendo en las cartas. En esta primera lectura vamos a reconocer el sol como el elemento primordial, y por eso fíjense que las personas que, bueno, no saben mucho de astrología, pero quieren pensar que saben, pues ellos solo se abocan al símbolo del sol, ¿no? El símbolo del sol. ¿En qué fecha naciste? Bueno, pues entonces, ¿qué sol te corresponde? Nosotros vamos a tener elementos maravillosos porque no nada más vamos a ver en qué fecha nació la persona, vamos a saber en qué casa le cae su sol y los aspectos ya después, no en estas primeras clases, pero antes de terminar el curso vamos a saber los aspectos que hace ese sol, porque hay personas que son sumamente populares, porque hay personas que se deprimen, porque hay personas que se sienten lastimadas en su ego y todo de esto nos va a hablar el sol. Astrológicamente los arquetipos son modelos humanos, patrones de conducta que nos unen al cielo. Díganme si esto no es hermoso, no es poético, sin llevar en ello una tendencia religiosa. O sea, todos y cada uno de nosotros a través de nuestro mapa, de nuestra carta natal, tenemos una representación de nosotros mismos en el cosmos, en un punto muy, muy elevado de energía. Al hablar de dioses, nunca lo hacemos del ser, lo haremos desde la manera escindida en que los percibimos. Entonces, esto no nos va a unir las deidades a esas energías muy superiores. Esto va a ser muy hermoso. Cuando nosotros, y tenemos que entenderlo esto claramente porque de ello depende la riqueza que nosotros sintamos de nuestra propia carta y de las cartas que interpretemos. El respeto que nosotros vamos a mostrar a esa interpretación, pues va a venir de aquí, de que nosotros nos tenemos que sentir que somos una representación del cosmos y que tenemos un Dios en en cada aspecto de nuestra carta. En cada casa tenemos a todos los dioses en nosotros mismos. Nada más hay que entenderlos, escenificarlos y
sobre todo dignificarlos. Los dioses astrológicos son una sombra velada, por ello la palabra Dios y el nombre de cada uno de ellos están vacíos de un sentido místico, pero están llenos de simbologías y de arquetipos y patrones de conducta que lo veremos en el aspecto humano, como ya lo iremos viendo en cada una de las cartas. Los mitos y las leyendas son las que dan vida a estos patrones humanos de conducta. Anterior al lenguaje escrito, nuestros ancestros diseñaron en el cielo imágenes ricas en contenido simbólico, patrones de conducta que han quedado registrados en la bóveda celeste, en donde los planetas y las constelaciones nos han regalado un cúmulo de información. Y con esto también tenemos que, no puedo pasar a otro aspecto sin decirles que esto lo tenemos en la pintura rupestre. O sea, ahí está la escenificación más, más lejana de lo que nuestros ancestros veían del cosmos y cómo lo dejaron plasmado en la roca. Por lo que cada cuerpo celeste tiene un nombre de un dios, cada constelación una leyenda, traduciendo a patrones de conducta escritos en el firmamento. Imagínense qué lindo. Las leyendas, todo lo que habla la mitología tan rica que es ella, de cómo estaban un grupo de estrellas formando, o ellos lo visualizaban con forma de animales y de esto deducían comportamientos humanos. El cielo está repleto de mensajes, como les decía, escritos por las estrellas y los planetas y nos van a permitir conocer más de nuestro ser, más de nuestra comunidad, así como entender el lazo celeste que nos ilumina la conciencia, mensajes simbólicos que no requieren palabras para entenderse. Los arquetipos y los símbolos utilizados tendrán una naturaleza multiplicadora. Por un lado, su propia naturaleza cósmica y por otra, la expresión humana, un comportamiento reincidente del ser. Los psicólogos y los astrólogos, y perdón porque ahí falta una mayúscula en psicólogos porque quiero hacer un tratamiento igualitario, hacemos un trabajo parecido, entendiendo el comportamiento usado por los mitos como sucede en el complejo de Edipo. Si hablamos del complejo de Edipo, nosotros los astrólogos lo vamos a entender desde el punto de vista del comportamiento humano y los psicólogos van a entender la patología que viene precisamente de este mito. Entonces, bueno, es un lenguaje, digamos, complementario. El cielo está repleto de mensajes escritos por las estrellas y los planetas y nos van a permitir conocer más de nuestro ser, de nuestra comunidad, entender el lazo que nos ilumina. Bueno, esto ya lo había dicho. Fue Carl Jung quien afirmó: la astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la humanidad, y que escribió el lenguaje simbólico, lo describe de esta manera. El lenguaje simbólico, el símbolo es un lenguaje de imágenes y emociones basadas en la condensación expresiva y precisa que habla de verdades trascendentes exteriores del ser humano, orden cósmico y de sentimientos interiores, pensamiento, orden moral y evolución anímica. Él hace ya una vinculación entre la astrología y la psicología. Por otro lado, otro gran pensador, Cirlot, él afirma: el símbolo es una realidad casi exclusivamente anímica que se proyecta sobre la naturaleza, bien tomando a sus seres como elementos idiomáticos. Esto es lo que hacemos al convertir a los animales, por ejemplo, el toro, que representa a Tauro, como participando en un escenario de la vida del individuo. Esto lo vamos a ver de una manera muy rica e interesante cuando hablemos de los signos astrológicos. El lenguaje por sí mismo no se puede conocer porque en el símbolo lo particular representa lo general, no como en un sueño o en una sombra, sino como una representación viva de lo inescrutable, tal como aparece en este dibujo, ¿no? En donde la figura humana en su proyección en cuanto a la sombra, pues nos da una proyección diferente. Viene de la figura humana al animal. Son la expresión sintética
de una ciencia maravillosa de la cual los seres humanos han perdido recuerdo, pero enseñan todo lo que ha sido y será de una forma imperdurable. Esta es una referencia que yo hago de Tito Macía a un párrafo que él remite a Saurier. Entonces, una parte del trabajo que hacemos en astrología es similar al de la psicología, como ya les decía. Estamos vinculando los dos y consiste en aclarar, recordar y actualizar hasta llevar a la conciencia individual el mensaje contenido en símbolos y arquetipos con el fin de entender nuestra propia existencia. Es importante recalcar que estas analogías con los dioses mitológicos estará cargando de arte, que es lo que hacemos cuando interpretamos. Vamos a hacer la película de la persona que tenemos enfrente, impregnando en ella una fuerte carga imaginativa y una interpretación artística. Porque a la persona no llegas y burdamente le dices esto más esto, no, o sea, hay que entender a quién tenemos enfrente, hay que respetar ese ser que tenemos enfrente y que nos está poniendo su vida en nuestras manos, porque créanlo o no, cuando una persona te da la fecha de nacimiento con la hora, pues lo van a ver cuando termine el primer nivel, pues conocerán mucho de la persona, aunque en su vida la hayan visto. También consulta me ha pasado que abro la cámara y la persona está oculta. Y no conozco ni de qué país es, bueno, algunas veces sí, pero si la persona no me quiere mostrar su cara, pues no pasa nada, ¿no? Yo voy a trabajar con ella de todas formas, pero si la persona que me abre la cara tiene un lunar, es hermosa, tiene el pelo rubio, abundante, pues yo ya me puedo estar imaginando algunos arquetipos que puede representar, pero algunas veces, pues la persona te dice, hola, ¿cómo estás? Y se mantiene cerrado, ¿no? Entonces, con esto hay que trabajar y créanme que sin la riqueza de los símbolos, pues esto no sería posible. Otro ejemplo claro lo vamos a tener en la imagen de Palas Atenea, que muestra que nació de la frente de su padre y la que pintó que muestra a Afrodita emergiendo del mar. Esta es la imagen de Palas Atenea, esta es la imagen de Afrodita, que bueno, con Afrodita hay muchos mitos, ¿no? Como ya lo vieron, este es el mito que cuando castran a Cronos, echan los testículos al mar y luego emerge esta belleza que es Afrodita. Entonces, después de que hemos entendido todo el tema de los lenguajes simbólicos, pues vamos a entrar en materia y vamos a empezar con el lenguaje simbólico del sol. ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a representar? ¿Y cómo lo vamos a interpretar? El cuerpo celeste más importante en el sistema solar, lo sabemos todos, es el sol. Por esta causa, es el más venerado en la astrología desde la antigüedad. Símbolo vivo y contundente, visible desde la Tierra, siendo el centro de nuestro sistema planetario, lo que también es nuestro cielo simbólico. Representa la fuerza que hace girar todo a su alrededor. Y por eso es que los Leo, las personas que están regidas por el sol, pues son personas que les gusta llamar la atención y son muy buenos maestros por eso, porque ahí está él al centro, los alumnitos abajo, a sus pies, con una mirada interesada en todo lo que va a decir el maestro. Bueno, el maestro, el arquetipo propio del maestro es Saturno, pero en cuanto al sol, es esta parte de llamar la atención. El sol representa al rey. Esto, imagínense por eso cuando en la antigüedad a los reyes, pues todos tenían su astrólogo y no daban un paso sin conocer lo que decía el astrólogo. Y por eso era tan importante la figura astrológica para el rey. El rey también, como hablando de simbolismos, pues es el corazón del reino. Ahora no tenemos reyes, bueno, algunos que todavía quedan en algunas partes del mundo, pero ahora nuestro rey es nuestro gobernante. El principio de la autoridad, la nobleza de corazón, el corazón y el cerebro, referido a la parte orgánica, va a regir el corazón y el cerebro. Esto importante saberlo.
Se los repito, rige el corazón y el cerebro, además del ojo izquierdo en la mujer y el ojo derecho en el hombre. Tanto los dioses como las diosas son símbolos de líbido, porque, bueno, sin esta fuerza de líbido, pues no habría vida también, ¿no? Ya que el sol representa el mayor contenido de líbido. Entonces, vamos ya empezando a asociar la parte del sol. Por esto también lleva ahí su carga masculina por este tema de la libido. La libido se expresa en metáforas de luz, sol, fuego, fertilidad y desarrollo. ¿Por qué? Porque pues si no hay libido, no hay procreación. Así como en el hombre hay algo femenino y en la mujer algo masculino, como le explica Carl Jung, que aclara que aunque es el sol el símbolo de lo masculino de la libido, no hace diferencia entre el hombre y la mujer. El sol de un hombre, el sol de una mujer. Para los astrólogos, todos los seres humanos somos un pequeño cosmos con nuestro sol como el centro de nuestra conciencia. Entonces, aquí ya aparece otra palabra mágica, conciencia, líbido. Vamos a empezar a entender las palabras que nos van a representar al sol. En la astrología, el sol representa el centro de la mente consciente. Psicológicamente se asocia con el ego, el yo, y las pulsiones del líbido. Otra vez, el líbido aparece en escena. No es algo estable o estático, ya que como el sol mismo tiene protuberancias que duran varios días y alcanzan alturas de millones de kilómetros. De igual manera, el ego y la libido se manifiestan de forma irregular y por oleadas y tienen un tiempo de duración. Aquí les hago la connotación de que una protuberancia solar es una nube de gas eyectado de la superficie solar con el apoyo de un bucle del campo magnético. Y esto, piénselo en la forma de qué pasa con la libido. Como el sol aparecen manchas oscuras y frías que descienden a más de 1000 grados. Igualmente, en el ego se encuentran manchas oscuras y frías que no se pueden manifestar en ciertos momentos. Para las personas, por ejemplo, Leo o nuestros soles, bueno, es muy importante tener una autoestima alta. Y cuando no, pues pasa lo que estamos sabiendo aquí. Hay unas manchas que nos van a enfriar toda esa energía caliente, poderosa del sol. Del sol emana el calor y la luz que posibilita la vida del planeta. Astrológicamente lo vamos a asociar siempre con la vitalidad y la fuerza vital. De manera exteriorizadora, el sol ilumina y calienta todo el sistema solar. Es por ello que para nosotros será identificado con los aspectos de las exteriorizaciones del ego. Por eso es que las personas solares son muy hacia afuera, ¿ok? Su energía se compara con los impulsos del ego, también es generoso, es una persona con mucha plétora, va a tener mucho ánimo y provoca que esto nos va a provocar mucho entusiasmo y por ello también puede producir la vida relacionada con la libido. El sol se asocia también a las capacidades creadoras y a las capacidades creativas. Por eso es que Leo rige la casa 5, la casa de la creatividad. El crecimiento y el desarrollo de la vida es posible a la energía del sol. De igual manera, astrológicamente asociaremos al sol con las posibilidades de crecimiento y el desarrollo en la vida de una persona. Otro aspecto no tan positivo es considerar que el sol en su campo magnético tiene atrapados a todos los planetas. Esta acción análoga podemos pensar que esta parte de egoísmo, ¿no? De que no puede la persona o el planeta actuar por sí mismo, sino que tiene que girar alrededor de él, que tarde o temprano lleva al colapso del corazón. Y por eso dicen que el infarto está asociado con el egoísmo a nivel energético. Este es el aspecto maléfico del sol. O sea, es tanto querer controlar que truena. Y bueno, aquí está la constelación de Leo, una preciosa constelación. Aquí están las estrellas que cuando hablemos de las estrellas fijas las iremos conociendo. Hasta aquí voy a terminar la primera parte voy a detenerla
de la simbología, el lenguaje simbólico y la primera parte que nos habla del sol.